Bon dia, estic el 32º vídeo de Després de vídeo youtuber y vamos a analizar el estándar Palavau de Historia de España titulado Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo de 1979 hasta el inicio de la crisis financiera mundial de 2008. Bueno, también otro estándar prácticamente inabarcable, porque tenemos que meternos, pues eso, 30 y tantos años de política económica y de cambios sociales muy profundos. Por lo tanto, vamos a ir, pues nada, de forma muy telegráfica, diría. A nivel económico, que más o menos ya fuimos hablando de ello. Tenemos una fase de recesión económica desde el año 79 hasta el año 85, como resultado de la crisis del 73 con su repunte en el 79 que ya habíamos visto, y que se va a saltar, pues se va a salir de ahí a través de una profunda reconversión industrial, que además era una de las condiciones necesarias para que la Comunidad Económica Europea accediera al ingreso de España. Una vez, a partir del año 85, digamos, se inicia una fase de expansión económica que dura hasta el año 92, en que vendrá otra nueva crisis económica mundial, y se traduce, pues el ingreso en la Comunidad Europea, que ya mencionamos, y se inicia también un proceso de precarización del empleo, que va a ser el detonante, entre otras, de una serie de huelgas generales, la primera de las cuales es la de 1988, del 14 de diciembre, que se inició por un intento de precarizar el empleo juvenil, a través de una cosa llamada el Plan de Empleo Juvenil. Bien, en todo caso, los fastos de 1992, que se hicieron, pues el aniversario, 500 aniversario de la llegada de Colón a América, y coincidió también con la Olimpiada de Barcelona, y la Exposición Universal de Sevilla, pues de alguna forma lo que intentaron, dar una especie de escaparate de una España que estaba de alguna forma creciendo y modernizándose, se decía que de forma acelerada. Pero bueno, en todo caso es verdad que hay una cierta expansión económica, pero que en el 92 eso se rompe, repito, por una crisis económica, financiera mundial, que va del 92 al 94, y que vuelve a disparar el paro en España. España tiene un problema de desempleo muy fuerte, porque incluso en los momentos de mejor situación económica el paro es muy raro que baje del 10%, y cuando hay crisis se puede disparar hasta el 22, 23, 24, 25%, lo cual es genera unos problemas sociales, como podéis suponer, tremendos. A partir del 94 se inicia una nueva etapa de expansión, que fuimos hablando de ella, ¿no? Por ejemplo, la venta de las empresas públicas permite asumir, por ejemplo, parte de la deuda. La entrada en la moneda única, pues tiene una serie de efectos positivos, otros no, pero bueno. Y luego además la precarización del empleo, la llamada flexibilización del mercado laboral, es decir, la precarización del empleo a través inicialmente de una herramienta que son las empresas de trabajo temporal, pues lo que permite es generar un modelo productivo basado, pues eso, en trabajos de baja cualificación y de bajo salario, pero que en todo caso son competitivos en el mercado internacional. A duras penas se va construyendo de esa forma una especie de estado del bienestar bastante incompleto en comparación con otros países de Europa Occidental, pero que aún así, pues que en el caso de la sanidad, por ejemplo, pues arroja resultados bastante positivos, sobre todo por su universalidad. Pero todo eso también viene acompañado de un crecimiento económico bastante falso, es decir, la llamada burbuja inmobiliaria, junto con el turismo, son los dos grandes motores de la economía del país, construcción y turismo, y todo eso revienta de forma dramática en 2008, con unas consecuencias sociales tremendas, porque el paro va a llegar en la década siguiente hasta el punto del 27%, lo cual es unos porcentajes absolutamente, en España nunca vistos. Bien, respecto a los cambios sociales, porque ahí sí que de economía hablamos en vídeos anteriores, pero de los cambios sociales se habló mucho menos, y son muy importantes porque es verdad que se dan una serie de transformaciones en la sociedad española en los últimos 40 años que son bastante notables. Por un lado tenemos la terciarización de la sociedad, es decir, hoy en día menos del 5% de la población activa española trabaja en el sector primario, cuando hay 40 años ese porcentaje estaba en torno al 30%. El sector secundario, que había llegado a emplear al 37% de la población española, está reducido ahora en torno a un 25%, y prácticamente un 70% de la población activa trabaja en el sector servicios. Tenemos, por lo tanto, una economía terciarizada, lo cual eso por sí solo no es necesariamente bueno, pues no, habría que ver un poco de qué tipo de servicios, lo que comentaba, por ejemplo, uno tan frágil como es el turismo, ¿no? Bien, un cambio social importante es la autoconsideración como clase media de la mayoría de la población. Autoconsideración, es como si yo me considero melenudo, ¿vale? Yo me considero melenudo, pero soy calvo, ¿vale? Pues entonces el que nos consideramos clase media no nos convierte en clase media, solo simplemente nos genera
atmósfera de ilusión sobre la clase social a la que creemos pertenecer, suponiendo que esa clase media exista, cosa que es como mínimo bastante dudoso. Pero bueno, en todo caso sí que implica un cambio sociológico, porque mucha gente ya no se reconoce como clase trabajadora, aunque sean trabajadores y además incluso trabajadores precarios y unas condiciones de vida bastante duras, pero como bueno, tienen una cualificación profesional o una formación educativa que los hace tener unos hábitos de consumo que se asocian con la clase media, aunque sea de forma mucho más precaria en lo cuantitativo, pues bueno, pues hace generar, pues repito, esa cierta ilusión de tener, de formar parte de esa clase media que siempre queda mucho mejor donde vamos a parar que formar parte de eso que llaman clase baja. Bien, otro cambio muy importante en la sociedad española en los últimos 40 años es la incorporación de la mujer al mercado laboral, que estaba muy por detrás de los países de Europa occidental. Y parejo a ello también avances bastante significativos en la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad legislativa que se va a ir construyendo a lo largo de estos últimos 30 años, pero bueno, bastante por delante de lo que sería la igualdad efectiva, pero que en todo caso sí que se nota tanto en el acceso de la mujer a puestos de cualificación como a puestos de responsabilidad política y de responsabilidad económica. Repito, todavía bastante por detrás de lo que a lo mejor le correspondería por su acuerdo, de acuerdo, digamos, bueno, a su número y a su formación, pero que en todo caso está ahí. Es un avance que no convendría despreciar. La famosa brecha salarial que se sigue dando en España entre hombres y mujeres no es tanto porque a las mujeres por el mismo trabajo se les pague menos, porque eso se da ya en muy pocas empresas y privadas, todas ellas, claro, porque en las públicas sería imposible, sino también más bien por el tipo de trabajos que hacen las mujeres, que normalmente bueno, pues son trabajos en el sector servicios y además bueno, que requieren poca cualificación profesional y que por lo tanto están mal pagados. Por lo tanto, la brecha salarial se debe fundamentalmente a eso, aunque no solo. Eh, Otro cambio sustancial en la sociedad española. Desde los años 90 España se convierte por primera vez en su historia, como tal España, como Estado existente, se convierte en un país de inmigrantes. España había sido históricamente un país de migración, primero a América Latina, después a Europa, pero en los años 90 se convierte en un país de inmigrantes. Eso provoca también una serie de cambios muy importantes en la sociedad española que empieza a acostumbrarse a ser cada vez, bueno, no ya multicultural, porque igual es una palabra que queda un poco grande, pero sí, por ejemplo, en las grandes ciudades, Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Barcelona, pues sí que se nota, bueno, pues esa cierta multiculturalidad, lo cual no está exenta de tensiones teniendo en cuenta que España es un país que lleva bastante mal gestionar su diversidad, digamos, ya interna, la que viene de casa, con lo cual gestionar la producto de la inmigración, pues a veces también resulta un poco complicado. Siempre se dijo que España estaba vacunada contra el racismo, más que nada porque no había terrazas, pero el momento en que empezó a haber una inmigración masiva, pues sí que se empezó a reproducir aquí discursos, pues eso, como que los inmigrantes quitan el trabajo y todo ese tipo de cosas que se decían en otras partes de Europa, que en todo caso tampoco son reales porque la población inmigrante viene a cubrir un nicho laboral que no ocupan los propios ciudadanos españoles y en todo caso permite rejuvenecer la pirámide demográfica española que está tremendamente envejecida, que ese es otro de los grandes cambios sociales, porque efectivamente el envejecimiento de la población española es realmente dramático. España tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y Asturias la más baja de España, con lo cual Asturias tiene de las más bajas del mundo. El número de hijos por mujer descendió dramáticamente hasta estar por debajo de uno, cuando en realidad para garantizar el reemplazo generacional tenía que estar en 2,1, 2,2. Pues repito, está más o menos en casi la tercera parte de esa cantidad. Por lo tanto, el aporte de inmigración sirve para paliar solo en parte ese vacío demográfico que tenemos cada vez mayor. Bien, otro de los cambios sociológicos fundamentales que se da, bueno, fundamentales o muy importantes que se da en la sociedad española es el proceso de aceptación cada vez mayor, no exenta también de tensiones, de lo que sería, bueno, podríamos llamar el colectivo LGTBI. Básicamente la comunidad homosexual o la población homosexual, tradicionalmente marginada y especialmente reprimida en los años de la dictadura, pero no solo durante la dictadura, ya venía de muy atrás, y que además en España empieza a tener visibilidad en una época bastante tardía. Ya prácticamente hasta muy a finales de los años 90 no empieza a haber una visibilidad del movimiento LGTBI que reclame de alguna forma igualdad de derechos, que sí y ahí sí que los avances legislativos sí que van a ir bastante por delante de los avances, digamos, sociológicos entre la población española, pero que aún así hacen que hoy en día posiblemente la sociedad española
esté entre las menos homófobas de la Unión Europea, lo cual es un dato, bueno, yo creo que interesante. Porque realmente los cambios sociológicos también se dan en una serie de cuestiones, y una de ellas muy importante es la religión y el código de valores asociados a la misma. La secularización. La secularización de la sociedad española es muy importante y es básicamente fundamentalmente de los últimos 20 años. Todavía en los años 90, más del 90% de la población española se casaba por la iglesia. Hoy en día está bastante por debajo de la mitad. El 90 y tantísimos por ciento de la población bautizaba a sus hijos. Hoy en día ese porcentaje está en las grandes ciudades en torno al 57-58%, es decir, más de un 40% de niños sin bautizar en las grandes ciudades. Y luego esto empieza a llegar también a los entierros, aunque claro, evidentemente es como la última fase de la vida de uno, pues evidentemente se nota menos. Pero también en las grandes ciudades un 20% de los entierros son civiles. ¿Vale? Eso indica de alguna forma una pérdida de peso bastante notable de la Iglesia y por lo tanto el código de valores asociados a la misma, aunque no es algo precisamente matemático, es decir, la pérdida de la fe no implica necesariamente la pérdida de los valores morales o del código de valores que de alguna forma imprime la Iglesia y que la sociedad española lleva impresa casi a sangre y fuego desde hace muchas décadas. Bien, el 47% de los hijos en España hoy en día nacen fuera del matrimonio. Esa era una cifra que era absolutamente impensable hace 40 años, donde ser madre soltera se veía como un estigma tremendo. Y luego, por último, ya para acabar, otro de los grandes cambios sociales que se están dando en España en los últimos años es la muerte del mundo rural. Y además, que decirlo así, la muerte del mundo rural, que se traduce en auténticos desiertos demográficos en buena parte de la geografía española, por ejemplo en Castilla, que es bastante dramático, en Aragón, en buena parte de Extremadura, y luego, por ejemplo, aquí en Asturias, pues en el caso de Les Sales están viviendo un despoblamiento acelerado, igual que les Conques Mineres. Y bueno, el problema de Asturias es que en los últimos años empezó a notarse también en lo que sería el triángulo central, ¿no?, de Lubiós y Avilés, que de repente descubrieron que ya no basta con nutrirse con la población del resto de Asturias, sino porque la migración que está viviendo la población asturiana ya es tan grave que incluso afecta también a las ciudades de nuestro país. Pero bueno, en todo caso, estos serían fundamentalmente a grandes rasgos los grandes cambios sociológicos que se fueron dando en las últimas décadas. Hasta aquí y que os preste.